y de las prácticas. El día lunes debíamos haber empezado las clases. No sé qué error hubo allí, pero lamentablemente no tenemos muchos días como para recuperar clases, porque todo está, lamentablemente, todo ajustado. El día vamos a tratar de hacer la clase del lunes y la de hoy día. Hoy vamos a tratar de avanzar de forma rápida. ¿Ya tienen ustedes el delegado o no? Sí, sí. ¿Sí? Ya. Bueno, que el delegado pues se trate de conseguirnos un puntero y que si no vamos a poder avanzar rápido, por si acaso, y que los micros estén funcionando, siempre tenemos el mismo problema todos los años. Vamos a empezar el capítulo de cardiología y nosotros vamos a tener ya, bueno, 5 clases. Vamos a ver las propiedades del corazón, en donde una de las cosas más importantes es la función motora, lo que se denomina inotropismo o contractilidad. El corazón lo que tiene que hacer es bombear sangre, esa es la función más importante, pero si bien la función de contracción es fundamental, este corazón, para que pueda funcionar, es muy importante que el corazón también descanse. Y eso es lo que viene a ser el lusitropismo o lusotropismo, que es la otra propiedad que en los últimos años ha tenido un gran realce. Para que el corazón pueda trabajar en forma adecuada, también tiene que descansar. Y esa es una función que antes no le daban la importancia adecuada. Pues este músculo, el corazón, para poder funcionar y permitir el fenómeno de la contracción, el elemento más importante, el ion más importante, es el ion calcio. El calcio tiene que ingresar a la célula cardíaca y permitir que la actina con la miosina se puedan unir. Pero para eso el calcio va a ingresar a través de estas estructuras que son unos túbulos. Estos son los túbulos, son túbulos transversos a la fibra muscular, y entonces a través de estos túbulos es que el calcio ingresa a estos túbulos, y en determinado momento, cuando viene la orden eléctrica al músculo, se abren los canales de calcio. Y cuando tenemos el calcio en ese túbulo y se abre el canal de calcio, el calcio va a ingresar hacia lo que viene a ser el retículo sarcoplasmático. Eso va a suceder solo si llega la orden eléctrica que hace que esos canales de calcio se puedan abrir. Si no, no va a ingresar el calcio. Entonces, lo que sucede es que el calcio va a ingresar primero a lo que se denomina estas cisternas terminales, y de ahí poco a poco avanza a ser depositado en el retículo. El calcio no entra e inmediatamente une la actina con la miosina. Lo que tiene que hacer el calcio es ingresar primero al retículo, y después ese calcio que está en el res se va a liberar, y ese es el calcio que tiene que ver con la contracción, la unión de la actina con la miosina. Entonces es importante, para que ese calcio ingrese, que exista una orden eléctrica. Entonces, si nosotros tenemos acá este tipo de túbulo en donde va a llegar el calcio, este canal del calcio que ustedes ven allí, ese canal del calcio está cerrado. Este es el canal del calcio, el cual está cerrado, pero cuando llega la orden eléctrica, lo primero que va a suceder es que se abre ese canal del calcio, y el calcio va a ingresar, pero no es que de frente va a la actina con la miosina permitiendo la contracción. Lo que primero debe hacer es ingresar al calcio. ¿Qué sucede ahí? No se conoce hasta ahora, pero algo debe pasar para que ese calcio cambie y tenga la capacidad de unir a la actina con la miosina. Y eso tiene que suceder a nivel del retículo sarcoplasmático. Una vez que ingrese ese calcio al res y, entre comillas, se capacita, ese calcio va a salir, hacia el intersticio. Y cuando sale al intersticio, es el calcio que va a permitir precisamente que la actina con la miosina se contraiga.
tanto en la fibra muscular lisa como en la fibra muscular cardíaca o la muscular esquelética, se va a producir la unión de la actina con la miosina en presencia del calcio. Esta unión de la actina con la miosina en la fibra muscular lisa es muy diferente a la fibra muscular cardíaca o la esquelética. En el caso de la fibra muscular lisa, el calcio interactúa con la calmodulina, que es una enzima que está allí, y que finalmente va a permitir que la actina con la miosina se unan, pero lo hace a través de una enzima que es la calmodulina. En cambio, en la fibra muscular cardíaca o en la fibra muscular estriada esquelética, el calcio ingresa a un sitio especial de la actina, que se denomina la troponina. Ahí es donde va a ingresar. El calcio interactúa con el filamento delgado, con la actina, en unos sitios que se denominan troponinas. Eso sucede en la fibra muscular cardíaca o en la fibra muscular esquelética. En cambio, en el otro tipo de fibra, en la fibra muscular lisa, el calcio lo que va a hacer es interactuar con el filamento grueso, o sea, con la miosina. Entonces vean ustedes la diferencia que existe. El calcio permite que la actina con la miosina se una, pero en el músculo cardíaco interactúa con el filamento delgado, actina. Y en la fibra muscular lisa interactúa con el filamento grueso. Es el mismo proceso, pero vean ustedes que son elementos diferentes. El calcio interactúa en un lado con la actina, mientras que en el otro con el filamento grueso. Son diferencias, pero que al finalmente vamos a tener la contracción. Vamos a tener el fenómeno de contracción. Pues bien, para que se pueda producir este fenómeno de unión de actina con miosina, el calcio finalmente tiene que ingresar al interior de la célula, tiene que abrirse el canal del calcio. Y para eso se necesita la orden eléctrica, la estimulación, este potencial de acción eléctrico que se genera en el corazón. Ese estímulo eléctrico hace que finalmente el canal del calcio se abra y se produzca el fenómeno mecánico. Entonces, es muy importante entender, debe haber un estímulo eléctrico previo al fenómeno mecánico, la orden eléctrica de que la célula se debe despolarizar. Y entonces en este fenómeno de despolarización, finalmente el calcio va a poder ingresar al interior de la célula. ¿Y qué es lo que va a permitir en el músculo cardíaco? El fenómeno del inotropismo, la propiedad cardíaca de que el corazón tiene el efecto inotrópico, la contractilidad del músculo cardíaco. Entonces, este inotropismo o esta contractilidad es la capacidad que tiene el músculo cardíaco de contraerse. Y esto se hace en presencia de calcio y con gasto de energía, o sea, con gasto de ATP. Y es necesario para que este músculo siga funcionando la presencia de oxígeno. O sea, esos son los elementos. Por un lado el calcio, por otro lado los ATPs, la energía para la contracción, y que esto se haga en presencia de oxígeno. Entonces, esos son los elementos que vamos a tener. Para que haya una buena contractilidad necesitamos la presencia del ion calcio. Que exista una actina y miosina que se puedan interrelacionar, permitiendo que la sarcómera, que la fibra muscular cardíaca, se acorte en longitud y aumente en grosor, que es el fenómeno de la contracción en la fibra muscular cardíaca. Y eso se tiene que hacer con gasto de energía. Por eso es que el fenómeno sistólico, el fenómeno de contracción, es con gasto de energía. Y de ahí la importancia de los ATPs, del consumo de energía cuando el corazón trabaja, cuando el corazón entra en sístole. Y más bien hablamos de una relajación o diástole donde el corazón descansa. Sin embargo, también se gasta energía, se gasta ATPs. Lógicamente se gasta menos.
No haces el plato jodas. Tú muy limitado. Vuelvo. Porque a mí se me fue esa vez la luz y subí el video y pucha, me gasté todo mi dinero. ¿Cuántos datos? El mío no es ilimitado, creo, no sé si es ilimitado. Solo es que pago como 120 mensuales. Limitado. Qué raro, me vi. Pues bien, el corazón para poderse contraer utiliza una ley que es la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling es más o menos como si fuera lo de elástico. Ustedes tienen un elástico y ustedes lo van a estirar. Al momento que le estiran el elástico y lo sueltan, el elástico rápidamente vuelve a su posición inicial. Entonces, si nosotros tenemos los ventrículos, que es donde la sangre va a llegar y va a llenar al ventrículo, pues sencillamente la sangre llena al ventrículo y las paredes del ventrículo, que tienen cierto grado de elasticidad, de complacencia, las fibras musculares se estiran dependiendo del volumen de llenado. Pues lo que va a suceder una vez que termina de llenarse el ventrículo, por su propiedad de elasticidad, la fibra muscular va a tratar de volver a su posición inicial y lo que va a hacer es bombear sangre. Se va a generar la contracción con el mecanismo por el cual se bombea sangre. Entonces, si nosotros estiramos más el elástico, pues lógicamente la fibra va a volver con mucho más fuerza a contraerse. Entonces la ley de Frank-Starling lo que dice, dependiendo del volumen de llenado, dependiendo de este volumen de llenado, la fibra se va a contraer y va a bombear más. Entonces, la ley de Frank-Starling lo que trata de decir es que el volumen que llena el ventrículo va a determinar, entre otras cosas, la capacidad de contracción. A mayor volumen de llenado, mayor contracción, mayor volumen de eyección. Entonces, si vamos a tener en la parte inferior el volumen de llenado y en la línea vertical vamos a tener el volumen de eyección, pues si yo lleno este ventrículo más o menos con 80 mililitros, yo lo que voy a conseguir es que las fibras ventriculares se contraigan con fuerza y lo que vamos a bombear es alrededor de 50 mililitros. Se llena el ventrículo con 80 mililitros y se bombea 50. Siempre debe haber un volumen residual, que en este caso sería más o menos 30 mililitros. ¿Qué pasa si yo lleno este ventrículo ahora con 100 mililitros? Como las fibras se han estirado más, con mayor fuerza ellas se van a contraer y lo que vamos a hacer es bombear 60 mililitros. Y si nosotros estiramos todavía la fibra mucho más a 120, que es el parámetro que usamos en forma didáctica, el ventrículo tiene una capacidad más o menos de 120 mililitros, lo que vamos a conseguir es un volumen de eyección de 70 mililitros. El volumen residual en este caso sería de 50. En condiciones normales o en condiciones fisiológicas, el ventrículo se llena con 120, bombeamos 70 y nos quedamos con 50. Eso es lo que va diciendo la ley de Frank-Starling. Conforme ustedes llenen con poco volumen, el ventrículo bombea con poco volumen. Si se llena más, va a bombear con más fuerza. Pero ¿qué pasa si el ventrículo se llena demasiado? Es como si yo quisiera que el elástico yo lo estire demasiado. Hay un riesgo, el elástico se rompe. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Para que la fibra de la actina y la miosina no sean dañados, para que no se produzca la ruptura de la actina con la miosina, esta ley de Frank-Starling tiene un límite. De tal forma que si ustedes ven acá, esto no es una recta que asciende inexorablemente. Esto es una curva. Es una curva. La función cardíaca tiene un momento en el cual ya no voy a permitir que se siga llenando el ventrículo más para bombear más. Hay un límite.
De tal forma que para protegerse el corazón, la función cardíaca que relaciona lo que yo expulso versus el volumen de llenado, se describe una curva que tiene ya un límite. Eso es importante porque es una manera de protegerse el corazón. Entonces vean ustedes que lo que estamos tratando de relacionar son dos elementos. El ventrículo va a bombear 70 mililitros siempre y cuando se llene con 120. O sea, la función sistólica, la función de eyección, va a depender de la función diastólica, del trabajo diastólico. El ventrículo tiene que llenarse de sangre. Eso no es un fenómeno pasivo, sin gasto de energía. Lo que sucede es que se gasta poca comparado con la sístole. Por eso se mencionaba tradicionalmente que en la diástole el corazón prácticamente no gasta energía. No es tan cierto, se gasta, pero se gasta menos. Dependiendo de cómo se llene ese ventrículo, el llenado del ventrículo, si se llena con 120, yo voy a tener un trabajo sistólico en el cual voy a bombear 70. Entonces, estoy relacionando la función sistólica o de eyección a la función diastólica o de llenado. Y esa relación de lo que yo bombeo, los 70 mililitros, entre el volumen de llenado, es lo que se denomina la fracción de eyección. Entonces, esta fracción de eyección es la manera más adecuada de evaluar la función cardíaca. Yo bombeo 70 mililitros, pero en relación a 120 que se llenó. Entonces, tengo que tener en cuenta lo que yo expulso versus lo que se llena. Y ese es el valor de fracción de eyección que debe estar por encima del 55%. Un corazón sano, normal, bombea por encima del 55%. Pero, ojo, este corazón no puede bombear al 100%. Si bombea al 100%, significa que se llena con 120 y va a bombear 120. Y el ventrículo se queda con 0, con aire. El ventrículo no se puede quedar con aire, no bombeamos aire. Siempre va a haber un volumen residual. De tal forma que la función cardíaca va entre 55% hasta 80%. Y en deportistas puede llegar hasta 85%. No estamos hablando al 100%. El corazón trabaja desde 55 hasta 80, máximo en deportistas 85. El promedio de la población es alrededor de 67%. Ese es el valor de la fracción de eyección que determina el trabajo del corazón. Entonces, producto de este trabajo que hace el corazón, se ha creado este concepto que se llama gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón bombea en una unidad de tiempo, que en este caso es un minuto. Entonces, el corazón, más o menos en condiciones normales, bombea alrededor de 5 litros por minuto. Ese es el gasto cardíaco, 5 litros por minuto. Ahora bien, si queremos calcularlo por superficie corporal, lo tenemos que hacer por metro cuadrado, que más o menos nos da 3 litros por minuto por metro cuadrado. Eso es cuando lo hacemos en relación a la superficie. Y lo que estamos evaluando es lo que se llama el índice cardíaco. Ya bien sea el índice o el gasto cardíaco, lo que evalúa es precisamente el trabajo del corazón. ¿Cuál es? Que movilice los 5 litros de sangre que todos tenemos más o menos en un minuto. Entonces vean ustedes que este corazón, para poder bombear sangre, un primer elemento necesario para tener el concepto de que el corazón funciona como un motor que bombea sangre. Si yo quiero que un motor pues bombee agua, lo primero que debo tener en cuenta, y eso no pasaba, es que tengo que ver cómo se llena de agua. Yo quiero que el motor bombee agua y siempre han estado detrás de ver la bomba, el motor. Pues no se preocupaban cómo se llenaba de agua. Lo mismo pasaba en el corazón. La preocupación ha estado en entender el corazón como un músculo que bombea sangre, pero no entender cómo es que ese ventrículo se llena de sangre. Ahora es importante ver
cómo es que este ventrículo se llena de sangre y aparece este concepto que se denomina la precarga. La precarga es toda la cantidad de sangre que llena al ventrículo. Eso es lo que se denomina la precarga. Dependiendo de esta precarga, dependiendo de este volumen de sangre que llena el ventrículo prácticamente va a responder contrayéndose, o sea, generando una respuesta inotrópica. Por la ley de Frank-Starling, dependiendo de cómo se llena el ventrículo va a trabajar. Pero cuando sale la sangre del ventrículo, el derecho o el izquierdo, no sale a tubos que están vacíos, sin ningún tipo de resistencia. No, más bien cuando sale la sangre del ventrículo izquierdo o del derecho, hay fuerzas que se oponen a que la sangre salga libremente. Esas fuerzas que se oponen a que la sangre pueda salir del ventrículo hacia las arterias es lo que se denomina la poscarga. Entonces, la poscarga son todas las fuerzas que se oponen a que la sangre salga libremente. Entonces, si yo quiero entender cómo es el gasto cardíaco va a depender primero de cómo se llena el ventrículo, segundo, de la respuesta contráctil o inotropismo del ventrículo, y tercero, de las fuerzas que se oponen a que la sangre pueda salir del ventrículo. Producto de estas tres variables es que vamos a tener el gasto cardíaco. El gasto cardíaco va a depender de cómo se llena, de la respuesta contráctil y de las fuerzas que se oponen, la poscarga. Entonces son los tres elementos que van a participar en este concepto: la precarga, la respuesta inotrópica y la poscarga. La precarga prácticamente es todo el volumen que finalmente va a llenar al ventrículo. Es lo que se denomina o se entiende como precarga. Mientras que la poscarga son todas las fuerzas que se oponen. De todas las fuerzas, la más importante es la resistencia vascular periférica. La resistencia que ejerce el vaso a que la sangre avance a través de él. Es el elemento más importante. Hay otros más, pero el más importante es la resistencia vascular periférica. Y la resistencia vascular periférica la ejerce no las grandes arterias, sino las arterias de mediano y de pequeño calibre. Estos vasos pequeños, ellos son los que le van a generar la mayor resistencia a la salida de sangre, la resistencia vascular periférica. Entonces, entendiendo estas variables, es que uno finalmente puede ver el gasto cardíaco. Pues bien, la precarga, el volumen que llena al ventrículo va a determinar una respuesta contráctil. Y es lo que viene a ser la ley de Frank-Starling. En cambio, la salida de sangre hacia las arterias que le generan resistencia se rige por la ley de Laplace. Uno tiene que ver con la llegada de sangre al ventrículo, mientras que la ley de Laplace tiene que más bien que ver con la salida. Son las dos leyes que determinan el movimiento de la sangre en el corazón. Entonces, si vamos entendiendo esto del gasto cardíaco, el gasto cardíaco viene a ser el producto de lo que el corazón bombea en cada latido multiplicado por el número de latidos en un minuto, porque se toma como referencia el minuto. Entonces vamos a tener que el gasto cardíaco va a depender del volumen de eyección en cada latido, que más o menos hemos dicho que son 70 mililitros que se bombean en cada latido, multiplicado por la frecuencia cardíaca, que más o menos son 70 mililitros, 70 latidos por minuto. Entonces, por un lado vamos a tener que en cada latido estoy bombeando 70 mililitros por cada latido, y más o menos el promedio de latidos en un minuto es de 70. 70 por 70 nos da 4.900. Ahí están los 5 litros de sangre que el corazón moviliza en una unidad de tiempo, en un minuto. Ese es el gasto cardíaco. Pues bien, entonces vean ustedes que este gasto cardíaco es el producto de esas dos variables: el volumen de eyección o sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca.
¿De qué depende el volumen sistólico? El volumen de eyección primero depende de cómo se llena el ventrículo. Este volumen que llena genera una respuesta contráctil y que esto tiene que salir contra una resistencia. Esas son las tres variables que determinan el volumen de eyección o volumen sistólico. Pues bien, el volumen que determina el llenado del ventrículo es lo que se denomina precarga, y la precarga en realidad es un elemento importante, pero esa precarga lo que va a hacer es propiciar una respuesta contráctil, una respuesta inotrópica. Y estos dos elementos van a determinar que la sangre trate de avanzar, pero contra fuerzas que se oponen, es decir, contra la poscarga. La precarga, uno tiene que tener en cuenta que va a depender de cuánta sangre tenemos y cuánta de esta sangre regresa al corazón. Cuánta sangre tenemos en el cuerpo y cuánto de esto regresa al corazón son los determinantes de la precarga. En cambio, la respuesta inotrópica está en relación con el estado de la fibra, de la actina, de la miosina, de la presencia de ATPs y del calcio. Son los elementos que necesitamos. Mientras que la poscarga fundamentalmente es la resistencia baja. Entonces, si nosotros vemos que eso es la función del corazón, la función cardíaca va a depender prácticamente tanto de la sístole, que es lo más importante, pero también de la diástole. Por eso es que los dos elementos son fundamentales. El trabajo del corazón no es un fenómeno estrictamente sistólico. Tiene que ese corazón descansar. Y ese descanso, como les digo, no es sin gasto de energía. Lo que sucede es que se gasta menos energía. Entonces, el corazón cuando descansa, lo que se denomina lusitropismo o lusotropismo, esta es una propiedad que tiene el corazón de poder descansar. Es un fenómeno diastólico, en donde se gasta oxígeno, sí. De todos modos se gasta oxígeno, pero se gasta menos. ¿Qué va a suceder en la diástole? La actina y la miosina se encuentran unidas en presencia del calcio. Ahora lo que tenemos que hacer cuando empieza la diástole o la relajación, lo que tenemos que hacer es sacar el calcio y llevarlo nuevamente al retículo para almacenarlo, o de repente para sacarlo de la célula, sacar de la célula ya a este calcio. Entonces, esas dos capacidades durante el descanso, durante la diástole cardíaca, son fundamentales. O bien lo devuelvo al al almacén para seguirlo guardando y utilizarlo, o lo saco fuera de la célula. En ambos yo estoy haciendo gasto de energía. En menor cantidad, pues estoy gastando energía. Por eso es que este lusitropismo va a determinar ciertos fenómenos dentro del músculo cardíaco. Uno, volverlo a los depósitos para seguir utilizando, o utilizar un mecanismo por el cual se expulsa el calcio de la célula cardíaca o contrario. Entonces, en este momento, tanto la sístole como la diástole son dos fenómenos fundamentales. Si en algún momento el corazón se vuelve un corazón insuficiente, hay que ver, ¿esto es un problema sistólico o esto es un problema diastólico? La insuficiencia cardíaca por muchos años ha sido un sinónimo de problema sistólico. El 30% de las insuficiencias cardíacas ahora se conoce que son problemas diastólicos. 30% es bastante. Por eso ahora interesa mucho conocer esa capacidad que tiene el corazón de relajarse. Muy bien. Ahora veamos otro tópico importante, que es la presión arterial. Lógicamente, cuando la sangre sale hacia las arterias, va llevando un volumen a una determinada presión, que es lo que nosotros conocemos como presión arterial. La presión arterial es una relación entre el contenido, que es la sangre, y el continente, que es la arteria. Esta relación contenido-continente es lo que determina la presión en las arterias, la presión arterial.
Entonces, la presión arterial es la fuerza que lleva la sangre al ir avanzando a través de las arterias para finalmente llegar a los capilares. Esa fuerza se mide a través de la presión arterial, que de acuerdo a la ley de Poiseuille, la ley de Poiseuille lo que dice es que el flujo de sangre, la cantidad de sangre que va a pasar a través de un segmento del sistema circulatorio, es directamente proporcional a la presión de la sangre e inversamente a la resistencia vascular periférica. Entonces vamos a tener dos variables. La cantidad de sangre depende primero de la presión e inversamente proporcional a la resistencia vascular. De esto es muy sencillo, matemáticamente uno puede despejar la presión arterial. ¿Qué va a ser la presión arterial? La presión arterial va a ser el producto del flujo sanguíneo multiplicado por la resistencia vascular. Si vamos desde el punto de vista matemático, de acuerdo a la ley de Poiseuille, la presión arterial es el producto de la cantidad de sangre que se está moviendo multiplicado por la resistencia que ejerce el vaso. Entonces vean ustedes que la presión arterial es el producto del flujo sanguíneo, o sea, el gasto cardíaco, los 5 litros por minuto multiplicado por la resistencia vascular periférica. Pues bien, esa es la presión arterial. ¿Cuáles son los mecanismos que van a regular esta presión arterial? Básicamente tenemos 4 mecanismos que regulan la presión. El primero es el sistema nervioso vegetativo, el sistema autonómico. Ellos son los que van a controlar, la presión arterial como primer parámetro. En segundo lugar tenemos el sistema renina-angiotensina, que cada vez tiene mayor importancia y mayor protagonismo en el tratamiento ya del paciente hipertenso. Es un segundo mecanismo fundamental en el control de la presión. Después tenemos el sistema de las quininas o de las bradiquininas. Y finalmente la de los péptidos natriuréticos. Ellos son 4 mecanismos que van a regular la presión arterial. Vamos a tratar de desarrollar cada uno de ellos. Primero veamos cómo el sistema nervioso, el sistema vegetativo o autonómico, que regula todas las funciones del cuerpo, incluido lo de la presión, cómo lo va a utilizar, cómo lo va a hacer. Entonces, el sistema nervioso prácticamente regula la presión como si fuera un mecanismo reflejo, como si fuera un arco reflejo o un acto reflejo. Si una persona toca algo muy caliente, inmediatamente uno retira la mano sin haberlo pensado. Es una reacción, es un reflejo. El control de la presión por parte del sistema nervioso también es un reflejo. ¿Qué significa? Que en algún sitio debemos tener un sensor de la presión que capte la presión en las arterias. Eso va a viajar hacia los controles, hacia un sistema que controla la presión, que es el sistema nervioso vegetativo autonómico. Y este sistema nervioso vegetativo va a generar una respuesta. Entonces se va generando lo que se denomina un acto o un arco reflejo. El acto es lo que va a suceder como consecuencia de este mecanismo del arco reflejo. Entonces, dependiendo de cómo está la presión, vamos a responder. Entonces, debemos tener primero los sensores de la presión, son los que se llaman los varoreceptores. Los varoreceptores captan la presión arterial y van a llevar la información hacia los centros vulvares. Esos son los centros que controlan finalmente la presión. Entonces, toda esta información de los varoreceptores a través de los nervios van a ir hacia el núcleo del tracto solitario. Entonces, toda la información va a viajar a través del 9º y del 10º par craneal, llevando la información hacia el núcleo del tracto solitario. Y en este núcleo del tracto solitario
dependiendo de la información que le lleve, se va a generar una respuesta. Por decir, si la presión empieza a elevarse, estos sensores, estos varoreceptores van a captar la presión elevada, le van a avisar al núcleo del tracto solitario, y el núcleo del tracto solitario lo que va a tratar es de bajar la presión arterial. Y para eso activa al sistema parasimpático y se genera una respuesta, bajar la presión arterial para que se normalice, Pero si por algún motivo la presión más bien ha descendido, esa información de los varoreceptores que captan que la presión ha descendido, inmediatamente igual se transmite al núcleo del tracto solitario, y al recibir esa información, el núcleo del tracto solitario ahora va a activar más bien al sistema simpático. ¿Para qué? Para que se eleve la presión y volverlo a su valor. Así es como funciona este sistema nervioso en relación al control de la presión. Entonces, ¿dónde tenemos nosotros estos varoreceptores? Los varoreceptores están a nivel del arco o callado aórtico, ¿no? Más o menos a este nivel, ¿no? A nivel del callado del arco aórtico, ahí van a haber sensores de la presión que se llaman varoreceptores, y también lo vamos a tener a nivel del globus carotídeo, a nivel de la carótida donde se bifurca, a nivel del cuello, ahí van a haber otros sensores de la presión. Entonces vamos a tener varoreceptores que están en la carótida y vamos a tener varoreceptores que están a nivel del arco del callado aórtico. Pues bien, los que están en el callado aórtico, los que están a nivel del arco o del callado aórtico, van a llevar la información hacia los centros de la presión a través del décimo par craneal. A través de este décimo par se lleva la información al núcleo de tracto solitario. Mientras que los del globus carotídeo, los que están a nivel del seno carotídeo, pues lo que vamos a tener en ese nivel es sencillamente de que la información se va a llegar al núcleo de tracto solitario a través del nervio de Hering, rama del noveno par craneal. Entonces, esta información, ya sea a través del noveno par, que viene del globus carotídeo, o del décimo par que está viniendo del arco aórtico, van a llevar la información hacia los centros de la presión. Y ahí es donde se va a llevar la información para que el núcleo de tracto solitario determine una respuesta. Si la presión por algún motivo ha descendido, la presión, nosotros debemos normalizar la presión. Entonces, si por algún motivo la presión tiende a descender, el núcleo de tracto solitario va a activar al área rostro-ventrolateral, que viene a ser el centro de la vía simpática. ¿Para qué? Para que el simpático libere la norepinefrina y consigamos normalizar la presión, que la presión se normalice a través de la vía simpática. Entonces, si la información es cuando baja la presión, pues la respuesta va a ser normalizarla, y para eso elevamos la presión gracias a la norepinefrina. ¿Qué sucede más bien en caso contrario? Si la presión se ha elevado, esta información llega al núcleo de tracto solitario, y lo que tenemos que hacer más bien es activar al núcleo ambiguo. ¿Para qué? Para que el núcleo ambiguo active, que es el centro de la vía parasimpática. Entonces activamos el núcleo ambiguo al núcleo del parasimpático para que se libere la acetilcolina y consigamos de que la presión descienda y vuelva a estar en su estado normal. Entonces, esa es más o menos la manera como se está regulando la presión, como si fuera un arco reflejo. Pero si bien todos aprendemos y seguiremos aprendiendo de que el simpático hace algo, el parasimpático hace lo opuesto, del punto de vista de la presión, el parasimpático en potencia no es igual que el simpático. El simpático tiene una potencia para elevar la presión,
el parasimpático tiene una potencia pero menor. Para yo poder realmente, a través del parasimpático, lograr normalizar la presión, lo que yo tengo que hacer es activar el área caudo-vetrolateral, que hace algo muy importante. Libera el ácido gamma-aminobutírico, el GABA, libera el GABA, y ¿eso qué hace? Inhibe al simpático. Inhibe al simpático. O sea, si yo quiero bajar la presión, no es suficiente activar el parasimpático. Tengo que inhibir al simpático. Si el simpático todavía sigue funcionando, ese poco efecto que sigue funcionando evita que mi presión se normalice. Yo tengo que inactivar al simpático. Y para eso tengo que liberar el GABA. Bajo estos dos mecanismos, o sea, liberando el parasimpático y liberando el GABA, estos dos mecanismos aseguran finalmente que mi presión se normalice. Mientras que el simpático solo eleva la presión, el parasimpático necesita de liberar GABA para tener la ayuda suficiente y normalizar la presión. Entonces la actividad adrenérgica se libera, el sistema nervioso libera la norepinefrina, y esta va a ir a actuar sobre receptores. Básicamente tenemos dos tipos de receptores. Vamos a tener receptores alfa y receptores beta. Ya tenemos fundamentalmente dos tipos de receptores de la actividad adrenérgica o de la actividad simpática. Por un lado vamos a tener los receptores alfa, alfa 1. Cuando son estimulados por la norepinefrina, estos receptores alfa 1, lo que hacemos es vasoconstricción. El vaso se cierra. Si estimulamos a través de la noradrenalina los receptores beta 1 que están en el corazón, por efecto beta 1 estimulante de la norepinefrina, el corazón aumenta su fuerza contraria. Aumenta su fuerza contraria. Entonces, lo que vamos a tener es, recuerden que la presión arterial es el producto del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Eso es lo que entendemos por presión arterial. Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Si yo estoy ejerciendo un efecto alfa 1, es decir, estoy cerrando los vasos, vasoconstricción, ¿eso qué determina? Que aumenta la resistencia vascular periférica. Ese solo hecho hace que la presión empiece a subir. Pero por otro lado, yo estoy estimulando en el corazón una mayor fuerza contráctil. ¿Para qué? Para que el corazón bombee más sangre. Entonces, por efecto beta 1 en el corazón, hago que el corazón bombee más sangre, aumento el volumen de sangre, y por otro lado, por efecto alfa 1, estoy aumentando la vasoconstricción, estoy aumentando la resistencia vascular. Conclusión, con esos dos efectos nada más, estoy consiguiendo que la presión suba. Aumento el gasto cardíaco por el inotropismo alto y por la resistencia vascular periférica. Aparte de este efecto alfa 1 y beta 1, también a nivel de riñón existen receptores beta 1. ¿Y ellos qué hacen? Liberan renina. Ellos van a liberar a nivel renal otra sustancia que se denomina renina, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, el sistema adrenérgico, solo el sistema adrenérgico, eleva la presión, generando vasoconstricción y aumentando la fuerza contraria. Y todavía hay un plus, activamos la liberación de renina. Entonces, vean ustedes que el efecto adrenérgico a nivel del aparato cardiovascular es importante. Generamos vasoconstricción y hacemos que el corazón trabaje más. Aumentamos el gasto cardíaco, aumentamos la frecuencia cardíaca, ese corazón está bombeando más. Y todavía añadido a esos dos elementos importantes de la presión, todavía estamos liberando la renina. Vamos a liberar renina y eso nos va a permitir ingresar al segundo mecanismo de la presión arterial, el sistema renina-angiotensina.
Entonces vamos a ver este segundo mecanismo que está muy relacionado al simpático o a la vía adrenérgica. Cada vez que se activa el sistema adrenérgico, activa a la renina, activa la liberación de renina. Entonces veamos este sistema renina-angiotensina. Lo que sucede a nivel del glomérulo, nosotros tenemos una arteriola que es la que va a ingresar y termina capilarizándose en este ovillo, el glomérulo, y de estos capilares nuevamente ellos se reúnen y va a salir la arteriola que se llama la arteriola eferente. Entonces por un lado vamos a tener, por este lado vamos a tener que la sangre entra a través de la arteriola aferente. Esta sangre que entra finalmente pasa a los capilares, a lo que se llama el glomérulo. Todo esto es un ovillo de capilares. Y de ahí va a salir la sangre a través de la arteriola eferente. Entonces prácticamente es como si mi brazo fuera pues la arteriola aferente que termina en capilares, y estos capilares se vuelven a reunir y van a originar la arteriola eferente. Arteriola aferente entra la sangre, acá está el ovillo de capilares que se capilariza, y por este otro lado vamos a tener la arteriola eferente que sale de la sangre. Pues bien, en medio de los dos está esta estructura que está en verde. Esa estructura es el inicio del tubo contorneado distal. Si ustedes recuerdan por la parte de histología, el glomérulo, cápsula de Bowman, tubo contorneado proximal, asa de Henle, y cuando sube se origina el tubo contorneado distal. Pues justo en el momento en que sube y termina el Henle y empieza el tubo contorneado distal, justo en ese sitio se produce una modificación de las células, y eso es lo que se llama como aparato yuxtaglomerular. Yuxta es porque está al costado del glomérulo. El aparato yuxtaglomerular, que es esta estructura que vemos acá, lleva ese nombre porque justo está al costado del glomérulo, el aparato yuxtaglomerular. ¿Y qué hace este aparato yuxtaglomerular? Libera renina. ¿Y la renina qué genera finalmente? Que la presión sube. Entonces, bajo determinadas circunstancias, bajo determinados mecanismos, lo que se va a propiciar es que este aparato yuxtaglomerular libere renina. Lo que tenemos que hacer es elevar renina para que la presión suba en determinado momento en que nuestra presión ha descendido. Entonces, este es un segundo mecanismo. Ahora, ¿por qué se libera esta renina? Acá vamos a tener la arteriola aferente. Esta es la arteriola aferente. La sangre avanza a través de esta arteriola con una determinada fuerza, con una determinada presión arterial. Si por algún motivo la presión arterial en esta arteriola aferente cae, estas células que están acá, estas células de la pared arterial, han sufrido una modificación y ellos tienen en su interior renina. Cada vez que la presión arterial en la arteriola aferente desciende, estas células modificables, estas células yuxtaglomerulares, porque están acostados en glomérulo, al sentir que la presión ha descendido, al captar que la presión ha descendido, ellos inmediatamente empiezan a liberar renina. Cada vez que en la arteriola aferente la presión cae, inmediatamente las células yuxtaglomerulares liberan renina para que la presión suba. Ese es el primer mecanismo por el cual liberamos renina. El segundo mecanismo está dado porque a este nivel, justo de estas células yuxtaglomerulares, tenemos receptores beta 1, receptores adrenérgicos beta 1, de tal forma que cada vez que se libera el sistema adrenérgico, cada vez que el sistema adrenérgico funciona, este sistema adrenérgico a través de esos receptores beta 1
hace de que las células yuxtaglomerulares liberen renina y la presión sube. Segundo mecanismo. Y finalmente el tercer mecanismo está dado a este nivel. Acá está el inicio del tubo contorneado distal, es el inicio. Estas son las células en verde, estas son células tubulares de tubo. Estas son células tubulares. Pues bien, esas células tubulares se modifican y captan el sodio. El sodio que está dentro del tubo, dentro del inicio de este tubo contorneado distal. Si por algún motivo el sodio baja a ese nivel, el organismo piensa que la presión baja. Recuerden que la sal eleva la presión. Si la sal está baja, probablemente la presión baje. Si la sal consumimos en forma elevada, nuestra presión sube. Hay mucha relación entre el sodio, o sea, entre la sal y la presión. Pues bien, estos sensores, esta mácula densa que está ahí en verde, ellos van a captar si hay sodio en cantidad suficiente o está disminuido. Si el sodio está disminuido, pues ellos consideran presión baja, liberemos renina. Ellos van a liberar la renina. Entonces, vean ustedes, si nosotros queremos ver los mecanismos por el cual liberamos esta renina, el primero es la presión en la arteriola aferente. Hay sensores en la pared arterial que si la presión está disminuida, inmediatamente hacemos que se libere renina para que la presión suba. Segundo mecanismo, la actividad adrenérgica. Hay receptores beta 1 que hacen que se libere renina. Y finalmente, el tercer mecanismo es el descenso del sodio a nivel de la mácula densa, y eso hace pensar que la presión está baja, liberemos renina. Por eso es que se libera renina bajo estos tres mecanismos. El primer mecanismo de los vasoreceptores, el segundo de la actividad adrenérgica y finalmente el tercero de la mácula densa. Poca presión en la arteriola aferente, liberamos renina para que suba la presión. Estímulo adrenérgico, beta 1, liberamos renina para elevar la presión. Y el tercero, si hay poco sodio a nivel de la mácula densa, igual liberamos renina. Entonces, de esta forma, pues la renina se va a liberar, se va a sintetizar y va a pasar a la sangre a nivel renal. El riñón produce la renina y esta renina va a viajar a través de la sangre y va a encontrar una proteína producida por el hígado, que es el angiotensinógeno. Entonces, el angiotensinógeno producido por el hígado, en presencia de la renina, se transforma en angiotensina 1. Se transforma en angiotensina 1 en angiotensinógeno. Esta proteína grande se rompe por efecto de la renina y nos vamos a quedar con la angiotensina 1. La angiotensina 1, pues sencillamente no tiene ningún efecto en la presión. Esta angiotensina 1, en presencia de una enzima, la enzima convertidora de angiotensina, llamada también ECA, enzima convertidora de angiotensina, transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces, hay una enzima muy importante, la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, que transforma la angiotensina 1, que no tiene ningún efecto metabólico importante, lo va a transformar en angiotensina. Y ya como angiotensina 2, esta es la responsable de elevar la presión, haciendo de que el corazón trabaje con mayor fuerza. Ese solo hecho hace que la presión suba. Pero ahí no queda su efecto. También la angiotensina 2 cierra los vasos, vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular y también sube la presión. Tercer mecanismo, hace que el riñón retenga sodio y agua. Si yo retengo sodio y el sodio jala el agua, aumento mi volumen sanguíneo. Y ese solo hecho también eleva la presión. ¿Qué más hace la angiotensina 2? Actúa sobre la suprarrenal
para que se sintetice la aldosterona. La aldosterona, ¿qué hace? Retiene sodio y retiene fósforo. De esa forma la presión tiende a subir. Entonces vean ustedes que la angiotensina 2 tiene varios efectos a nivel del corazón, haciendo que trabaje con mayor fuerza, a nivel de los vasos, cerrándolos, y a nivel de riñón, a través de la retención de sodio y agua, y la suprarrenal para secretar aldosterona, que también retiene sodio y agua. Entonces, el elemento acá importante es la angiotensina 2. La angiotensina 2 lo que va a hacer en este mecanismo es lo siguiente. Por un lado, genero vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular y sube la presión. Por otro lado, yo voy a retener sodio y agua por el riñón y eso aumenta mi volumen. La suprarrenal para que forme mayor cantidad de aldosterona, que también retiene sodio y potasio. A nivel del cerebro, dando un estímulo para la sed a fin de que tome uno más agua. Y vean ustedes que, así como el sistema simpático activa el sistema renina, la renina a través de la angiotensina 2 hace de que también el sistema simpático se active. Los dos sistemas están muy relacionados. Y finalmente, en la contractilidad del inotropismo. Eso es lo que va a hacer la angiotensina a nivel cardiovascular. La vasoconstricción hace que la resistencia esté incrementada. La reabsorción de sodio y agua tiene que ver con el volumen sanguíneo, lo mismo que la aldosterona y el estímulo de la sed. Estamos aumentando el volumen de sangre, gasto cardíaco, estamos incrementando la resistencia vascular. Esos dos elementos nada más ya está haciendo que la presión suba. Pero también vamos a activar al sistema simpático y aumentar la fuerza de contracción. Por eso es importante este sistema renina-angiotensina y esta enzima convertidora, la ECA, que es la que finalmente transforma angiotensina 1, que metabólicamente no tiene ningún efecto, a angiotensina 2, que tiene un efecto muy complejo. Entonces ya tenemos los dos mecanismos que regulan la presión. Veamos ligeramente el efecto de las quininas o de las bradiquininas. Lo que hacen las bradiquininas cuando se liberan y pasan a la sangre, la bradiquinina actúa sobre la pared arterial, donde hay receptores para la bradiquinina, y lo que va a hacer la bradiquinina es una triple respuesta en donde se sintetiza el óxido nítrico, es un poderoso vasodilatador, el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, que es otro vasodilatador, y finalmente la prostaciclina. Entonces, cada vez que la bradiquinina se sintetiza y actúa sobre la pared del vaso, se va a generar una triple respuesta que va a hacer que el vaso se abra. Entonces, el vaso se va a abrir y al abrirse el vaso, la resistencia vascular va a disminuir y la presión arterial va a disminuir. ¿No? Ese es el efecto que vamos a tener de la bradiquinina. Y finalmente el cuarto mecanismo es el mecanismo de los péptidos natriuréticos. Estos péptidos natriuréticos, como su nombre lo indica, natriuresis. ¿Qué hacen? Que el sujeto orine y bote agua y también bote sal. Entonces, estos mediadores, estos péptidos natriuréticos auriculares se encuentran en el corazón, fundamentalmente en la aurícula, pero también en menor cantidad en el endotelio. Cada vez que la aurícula se congestiona, cada vez que tiene mucha cantidad de sangre, y eso eleva la presión arterial, cada vez que estas cavidades, aurícula y ventrículo, se dilatan, pues esa distensión auricular hace que las aurículas y en menor cantidad el ventrículo libere este péptido natriurético auricular. Este péptido natriurético lo que hace es, a nivel de las arterias, vasodilatación.
eso baja la presión. ¿Qué más hace? Pues inhibe la síntesis del sistema renina-angiotensina-aldosterona. También baja la presión. Va a generar, como su nombre lo indica, natriuresis. Ese es su principal efecto. Hacer que botemos agua. Toda la congestión de la aurícula se tiene que botar a través de la orina. Por eso es que su función más importante es esa. Por eso se llama péptido natriurético. Pero tiene también otros efectos. Entonces, el efecto más importante del péptido natriurético es hacernos orinar, de tal forma que liberamos nuestra congestión, nuestra sobrecarga de agua que hay en el corazón. Entonces, ese es el cuarto mecanismo por el cual estos péptidos natriuréticos, el sistema adrenérgico, el sistema renina-angiotensina y la actinina van a controlar y regular la presión. Entonces, un elemento importante que ahora último ha tomado mayor auge porque están apareciendo nuevas medicinas es precisamente tener en cuenta el péptido natriurético. Esto ya lo van a ver más adelante en farmacología y en fisiopatología, pero es importante tener en cuenta los péptidos natriuréticos. Entonces ven ustedes que de esa forma hemos revisado los mecanismos fundamentales por el cual regulamos nuestra presión arterial. El sistema adrenérgico, el sistema renina-angiotensina, el sistema de la actinina y finalmente los péptidos natriuréticos. Y para terminar, veamos lo que es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es prácticamente, cuando uno lo analiza y lo lee en los libros, ustedes van a tener esta imagen, que realmente de esa forma no es muy práctico y a veces no se entiende. Lo que sucede es que allí han juntado los fenómenos del corazón derecho con los del corazón izquierdo y están sobrepuestos. Por eso es que se torna más complicado. Pero si uno separa por ambos lados, derecho e izquierdo por separado, es bien fácil, no es realmente tan complejo como uno lo ve o lo aprecia. Pues bien, ¿cómo nosotros entendemos al corazón? Este corazón es un motor en donde este motor tiene que tener una orden. Y la orden inicial es una orden eléctrica. La orden eléctrica es lo que va a determinar que se produzca un fenómeno mecánico de contracción o de relajación. La orden eléctrica dice que el corazón debe trabajar porque el corazón debe descansar. Entonces, esa orden eléctrica va a llegar hacia los canales de calcio y los abre para que el calcio entre a la célula cardíaca y se produzca el fenómeno mecánico de contracción. Entonces, primero hay una orden eléctrica, después hay una orden mecánica. Como producto de esta contracción, esto genera un ritmo. Primero la aurícula, después los ventrículos, entonces hay una secuencia. Producto de estas activaciones se generan gradientes de presión. Van a haber momentos en que hay más presión en un sitio y menos presión en otro. Esas gradientes de presión, esos fenómenos en la presión, es lo que denomina los fenómenos hemodinámicos. Y esos fenómenos hemodinámicos son los que van a permitir que la sangre se mueva. La sangre, para moverse, necesita que en un sitio haya más presión y en otro sitio menos presión. Es la única manera que tiene la sangre para moverse. La sangre se mueve de más presión a menos presión. Y eso es producto de estos fenómenos hemodinámicos. Y en determinado momento, cuando la sangre pasa a través del corazón, puede producir el cierre de algunas válvulas. Y esos son los fenómenos sonoros. Entonces vamos a tener una secuencia. Primero eléctrico, después mecánico, hemodinámico y finalmente sonoro. Eso es lo que vamos a tener. Y ese conjunto de fenómenos eléctricos, mecánicos, hemodinámicos y sonoros es lo que nosotros conocemos como ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco no es sino los fenómenos que ocurren en el corazón cada vez que el corazón genera un latido. Y los latidos se inician actividad eléctrica, mecánica, hemodinámica y sonora. Pues bien, entonces nosotros vamos a tener que para que el corazón funcione adecuadamente debemos tener la sístole,
Pero así como es importante la sístole, es la diástole. A través de este ciclo cardíaco lo que vamos a asegurar es que la sangre, los 5 litros de sangre, van a recorrer este aparato cardiovascular. Pero ¿quién es el que realmente hace o cumple la función de bomba, de motor? El que cumple la función de bomba o motor es prácticamente el ventrículo. Las aurículas prácticamente no funcionan. Los que funcionan son los ventrículos. Entonces todo el ciclo cardíaco va a estar en relación al ventrículo. A mí me interesa el ventrículo. Las aurículas, como van a ver, trabajan muy poco. Todo el trabajo está en los ventrículos. Y entonces yo quiero que esa sangre se movilice, pueda ser expulsada, bombeada. Lo primero que necesito para que ese ventrículo pueda bombear sangre es que se llene de sangre. El primer fenómeno para que el corazón bombee sangre es que se llene de sangre. Pues bien, hay que tener en cuenta 3 principios que no son nada difíciles. Cuando hablamos de sístole, estamos hablando de contracción, eso lo sabemos. Y cuando hablamos de diástole, estamos hablando de relajación. La sístole obedece a una orden de despolarización. La diástole obedece a una orden de repolarización. Trabajo y descanso. Entonces, lo primero que tenemos que ver, cada vez que hablamos de sístole es contracción. Cada vez que hablamos de diástole es relajación. Primer concepto. El segundo es que todo lo que pasa en el corazón izquierdo, lo mismo va a pasar en el derecho. Prácticamente los fenómenos son idénticos. Los que suceden en el ventrículo izquierdo con el derecho son idénticos. Pero el ventrículo izquierdo alcanza una presión más alta, porque hay que mandar la sangre al cerebro, a los pies. Alcanza una presión de 120. Mientras que el ventrículo derecho solo tiene que bombear a los pulmones, alcanzando una presión de 26. Esa es la única diferencia entre el corazón derecho y el izquierdo. La presión que se alcanza en el lado izquierdo es 120, mientras que en el lado derecho es 26. El resto es igual. El resto prácticamente es. Y el tercer concepto importante, para que la sangre pueda movilizarse, se necesita una gradiente de presión. La sangre se mueve de más presión a menos presión. No hay otra forma. No hay otra forma de moverse. Entonces, empecemos con el ciclo cardíaco. Y lo primero que tenemos que ver es, yo quiero que el corazón bombee sangre, lo primero que necesito es que se llene de sangre. Entonces, la primera etapa, la fase de llenado de ¿quién? Del ventrículo. Todo está circunscrito al ventrículo. La primera etapa, la fase de llenado. Es un fenómeno diastólico. El ventrículo se llena en diástole. Si yo quiero que ese ventrículo se empiece a llenar, lo primero que debo tener, ¿qué cosa es? Una gradiente de presión. La presión en la aurícula debe ser mayor que la del ventrículo. Esa es la única forma que la sangre avance. Cuando la presión en la aurícula es mayor que la de los ventrículos, se van a abrir, por el efecto hemodinámico de la sangre, se va a abrir la válvula mitral y tricúspide. Se abren las válvulas y la sangre pasa de la aurícula al ventrículo, produciendo el fenómeno de llenado. ¿Cuánto dura este llenado? 5 décimas de segundo. Eso es lo que dura el llenado. Y de esa manera el ventrículo se llena. Una vez que ya el ventrículo está lleno de sangre, ¿qué debe hacer el ventrículo? Pues tiene que empezar a contraerse. Entonces, la siguiente etapa va a ser un fenómeno sistólico. Va a ser un fenómeno sistólico. De contracción, el ventrículo empieza a contraerse. Entonces, lo que vamos a tener en este primer momento, la aurícula que estaba llena de sangre le ha pasado el volumen al ventrículo y ahora el ventrículo está lleno de sangre. La aurícula se ha quedado vacía prácticamente y el ventrículo lleno de sangre empieza a contraerse. Rápidamente la presión dentro del ventrículo sube, mientras que la aurícula se queda muy cercana a cero.
En ese momento la sangre trata de regresar del ventrículo hacia la aurícula. ¿Producto de qué? De que la presión en el ventrículo es mayor que el de la aurícula. En ese momento en que la sangre trata de regresar, se va a cerrar la válvula mitral y tricúspide, produciendo el primer ruido cardíaco. Se van a cerrar la válvula mitral y tricúspide, produciendo el primer ruido cardíaco. Entonces la sangre no puede regresar, pero tampoco puede salir a la arteria porque no ha superado la presión en la arteria aorta o en la arteria pulmonar. La presión en los ventrículos no es superior al de las arterias, por eso es que no se puede producir la salida de sangre. En este momento, esta fase de contracción dura 1/10 de segundo. ¿Y cuánta sangre hay dentro de este ventrículo? Normalmente las aurículas le vierten 70 mililitros a un ventrículo que tenía 50 de volumen residual. En ese momento en que empieza esta sístole, esta contracción, el ventrículo está con 120, que no regresa a la aurícula ni tampoco sale. Es decir, el volumen se mantiene constante. A eso se llama contracción isovolumétrica. El volumen es el mismo, 120 mililitros. La sangre ni regresó a la aurícula ni pudo ir a la arteria. Entonces, eso es lo que viene a ser la contracción isovolumétrica. ¿Qué más va a pasar ahora? El ventrículo va a seguir contrayéndose, ahora con más fuerza, y en algún momento va a lograr vencer la presión en las arterias y se produce la eyección. Es un fenómeno sistólico en que ya la sangre, producto de tener la presión ventricular mayor que la presión de la aurícula, perdón, de la arteria, rápidamente las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar se van a abrir y la sangre va a pasar del ventrículo hacia las arterias, generándose el fenómeno de eyección. La sangre va a empezar a salir porque el ventrículo ha generado una presión tan alta que superó al de las arterias. ¿Cuánto dura esta fase de eyección? 2/10 de segundo. Muy bien, de esa manera el corazón ya cumplió su función motora de bomba. Ahora, ¿qué debe hacer el corazón? Relajarse. Siguiente etapa es diastólica. De relajación, el ventrículo empieza a relajarse. Ya cumplió su función motora. Ahora el ventrículo empieza a relajarse. Y hemos dicho que el ventrículo está bombeando 70 mililitros. ¿Cuánto queda en el ventrículo? 50. Ese es el volumen residual. Pues bien, este ventrículo empieza a relajarse y la presión cae y va llegando y trata de alcanzar el cero. Nunca llega a ser cero porque hay un volumen de 50 mililitros residual. Pero la presión del ventrículo empieza a disminuir. Y las arterias están llenas de sangre, llenas de presión. Entonces las arterias están llenas de sangre y de presión, mientras que el ventrículo se va relajando y está en 50, 40, 30. Y la arteria tiene, pues, la arteria aorta tiene 120. Y el ventrículo se está relajando. En ese momento del inicio de la relajación, la presión del ventrículo es menor que la presión en la arteria y en ese momento la sangre trata de regresar al ventrículo y en ese momento se van a cerrar las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar, produciendo el segundo ruido. Entonces, poco a poco el ventrículo se relaja, pierde presión, la sangre dentro del ventrículo pierde presión y la sangre va a tratar de regresar, pero precisamente se cierran las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar. ¿Cuánto dura esta relajación isovolumétrica? Pues 1/10 de segundo. ¿Por qué se llama relajación isovolumétrica? Porque el volumen durante toda esta etapa sigue siendo siempre 50 mililitros. Producto de que la sangre nunca regresó al ventrículo, el volumen sigue siendo 50 mililitros. Pero llegará un momento en que la presión ya del ventrículo prácticamente cae marcadamente y las aurículas se han ido llenando de sangre. En el momento en que las aurículas
están llenas de sangre con una presión de 6 a 8 milímetros de mercurio y el ventrículo está casi en cero, no en cero, en ese momento las aurículas, como tienen más presión que los ventrículos, en ese momento la sangre de las aurículas abren la mitral y la tricúspide y estamos nuevamente en la fase de llenado. Estamos nuevamente en la fase de... Ese es el ciclo cardíaco. Entonces vean ustedes, el ciclo cardíaco tiene una sístole que se inicia con una contracción isovolumétrica y se continúa con una eyección. Una vez que cumple esa función, el corazón se relaja entrando en una diástole. Se inicia con una relajación isovolumétrica y pasa a una etapa de llenado. Pasa a una etapa de llenado. Entonces la fase de llenado, la manera como se llena el ventrículo, tiene tres momentos, que no es nada difícil. Hay un llenado rápido, hay un llenado lento y una contracción auricular. Al principio la aurícula está con 8 milímetros de mercurio y el ventrículo está casi en cero. Nunca en cero porque hay un volumen residual, pero la presión está muy cerca a cero. La aurícula está con 8 y el ventrículo casi en cero. La gradiente de presión es 8 contra 0. En ese momento la sangre abre la mitral y tricúspide y llena el ventrículo. Conforme se va llenando el ventrículo, la aurícula pierde volumen y pierde presión. Estaba en 8, pero conforme va entregando sangre al ventrículo, el ventrículo empieza a ganar volumen y gana presión. Y resulta que de 8 bajo a 4, y el ventrículo ha ganado volumen, ha ganado presión y pasa a 3. De 8 ha bajado a 4 y el ventrículo de casi 0 ahora está en 3. Ahora la gradiente es 4 contra 3. La sangre va a pasar en forma más lenta. Primero hay un llenado rápido, 70% del volumen sanguíneo. Pero después, producto del vaciamiento de la aurícula y del llenado del ventrículo, las presiones se van acortando y la velocidad, eso es fácil de entender, la velocidad del llenado disminuye. A esa etapa de llenado lento o diástasis pasa alrededor de un 10% de volumen. Y al terminar eso, la aurícula y el ventrículo, los dos tienen 3.5 de presión. En ese momento la sangre ya no se mueve. 3.5 en aurícula, 3.5 en ventrículo, la sangre ya no se mueve. Pero ¿cuánta sangre ha pasado? Ha pasado el 80%. Falta pasar un 20%. Pues bien, solo en ese momento y en ese instante, la aurícula se activa. Es el único momento en que la aurícula trabaja. La aurícula se activa y la presión que estaba en 3.5 sube a 8 y termina de escurrir el 20% de sangre en ese momento. El único momento en que trabaja la aurícula es en la contracción auricular. Por eso es que el ventrículo se llena en 3 momentos: llenado rápido, llenado lento, y el único momento en que trabaja realmente la aurícula es la contracción auricular para vertir el último 20%. Así es como se llena el ventrículo. ¿Cómo es que se produce la eyección? Pues más o menos parecido. Al principio la sangre sale con mucha fuerza del ventrículo a la arteria, pero después poco a poco pierde fuerza. Entonces en un primer momento va a haber lo que se llama la máxima eyección. El 70% del volumen de sangre sale en la máxima eyección. Pero después viene lo que se llama la eyección reducida, con menos fuerza. ¿Por qué? Porque el ventrículo pierde volumen y pierde presión. Entonces, conforme se va vaciando el ventrículo, empieza a aparecer la eyección reducida. Entonces, vean ustedes, de esa manera, visto el ciclo cardíaco, nosotros también lo podemos presentar de otra forma. Yo voy a tener que el ventrículo inicialmente tiene un volumen residual de 50 mililitros. Producto de lo que viene a ser